que más es perdonado por Dios sabe que a pesar de que no merecía el perdón, porque esa es misericordia, ¿verdad? A pesar de que no merecemos muchas veces el perdón, Dios nos lo da siempre. Entonces, si Dios nos da el perdón siempre, ¿por qué no perdonar a los demás, verdad? Y pues ya platicamos que eso nos libera a nosotros mismos al final del perdón. Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta oportunidad tengo el honor de compartir la palabra de Dios con ustedes, pero también estoy acompañada de mi gran amigo Jorge. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Qué bendición el poder estar aquí contigo y sobre todo el poder hoy compartir un poco la palabra del Señor, ¿verdad? Y en esta hora estaremos compartiendo sobre qué es el perdón. A ver, Jorge, ¿puedes comentarnos algo, una definición sobre qué es el perdón? Es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? El perdón y tomar el perdón es bastante difícil muchas veces, pero para poder entenderlo vamos a ver una definición. Yo aquí tengo una muy bonita. Dice, el perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Perdonar libera y perdonar eleva al ser humano. O sea, si comenzamos a desmenuzar qué significa la palabra perdón, es el poder devolver un bien cuando le hicieron a uno un mal, ¿verdad? Y eso muchas veces es difícil, pero creo que la palabra del Señor nos enseña mucho de eso y es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, tomar la decisión de dejar atrás el dolor, exacto, lo que te hiere, para estar bien. Sí, y lo interesante es que en la palabra del Señor siempre hay una historia para cada tema, ¿verdad? Y hoy decidimos tomar un tema muy bonito, ¿verdad? Que es el perdón, pero también decidimos elegir una carta de Pablo, una carta que escribió donde podemos hablar sobre el perdón, ¿verdad? Y es la carta de Filemón, de que vamos a estar hablando. ¿Cómo nos ilustra en el libro de Filemón Pablo, cómo exhorta a Filemón para que reciba de nuevo a quien era en ese entonces su esclavo, Onésimo? ¿Puedes detallarnos más? Esta historia es bien cortita, es un libro que tiene únicamente un capítulo, son muy pocos versículos, pero el mensaje es muy grande y para parafrasearlo así rapidito, sucede que viene Onésimo y comete un acto que, pues, un acto malo, la Biblia no detalla qué es lo que le hace a Filemón. Onésimo era el esclavo de Filemón en ese entonces, pues, era la época donde pues todavía existían esclavos, gracias a Dios ahorita ya no, ¿verdad? Pero en ese entonces sí. Entonces Onésimo comete un error y lo que hace es huir, pero cuando huye va a buscar a Pablo, pasa tiempo con Pablo y entonces Pablo después le pide a Filemón, Filemón, por favor, perdona a Onésimo, ¿verdad? Porque él me es útil en la obra del Señor y lo bonito que me gusta de esta historia, entre todo lo que pasa, es que Filemón le hace caso a su mentor, eso es bien importante. Sí, y prestar atención a por qué perdonar, porque muchas veces está la persona que lastima, que provoca daño, que muchas veces estamos en ese papel nosotros, o está la persona que es víctima, que recibe el daño. Sí, yo creo que lo que decís es muy cierto, ¿verdad? Están los dos papeles, la víctima y la persona que recibe pues el daño, ¿verdad? Pero creo que todos somos en algún momento uno de los dos, eso es normal en la vida, ¿verdad? Pero aquí lo bonito es que la enseñanza es muy grande porque Filemón viene y él sí perdona de corazón a Onésimo, sí, Pablo era su mentor, pero Pablo viene y le pide, por favor, que lo perdone. Él le pudo haber dicho, mira, perdónalo y porque te lo mando, pero no, al contrario. Pablo le dijo, hazme el favor de perdonarlo, ¿verdad? Y Onésimo también regresa para ser útil en la obra del Señor. Y Onésimo obviamente regresa arrepentido, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca hacer las dos partes. Nos toca hacer muchas veces como Onésimo, que cometemos un error. Tenemos que regresar arrepentidos, pidiendo ese perdón, ¿verdad? Y también nos toca hacer muchas veces como Filemón, que a nosotros nos hacen el daño y nosotros nos toca perdonar a la persona que nos hizo daño, ¿verdad? Y comprender en el perdón cuál es el beneficio de perdonar y de ser perdonado, de no guardar resentimientos.
Sí, esa palabra resentimiento, ¿verdad? Es repetir el sentimiento muchas veces. Entonces, la persona que vive resentida porque no logra perdonar es una persona que hasta somatiza su resentimiento. Somatizar es que comienza su cuerpo a exteriorizar esas emociones, alergias, malestar estomacal, dolores de cabeza, ¿verdad? Muchas veces dicen, ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿Por qué me pasa tanto esto? ¿Por qué me enfermo tanto? Y es porque no hemos perdonado. De repente tenemos allí una rencilla con alguien, tenemos algo que no le hemos logrado perdonar y estamos ahí con esos dolores de cabeza, ¿verdad? Y se nos olvida que muchas veces la otra persona está tranquila, ¿verdad? Entonces el perdón sí es beneficioso para las dos partes, pero yo considero que es mucho más beneficioso para nosotros mismos. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de esa carga. Si no, solo quedamos como esclavos, prisioneros, y nunca logramos avanzar, porque siempre afecta la falta de perdón, ese rencor, ese odio, resentimiento que guardamos muchas veces, siempre nos afecta en todo lo que hagamos, nuestro trabajo, en las nuevas amistades que llevemos, en nuestro círculo familiar. Sí, es bien interesante porque cuando no perdonamos, creamos como una barrera mental, ¿verdad? Todos son así. Esa frase tan común que decimos tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Que las mujeres dicen todos los hombres son iguales, los hombres dicen todas las mujeres son iguales, ¿verdad? O sea, hay una disyuntiva en eso, pero si nosotros logramos perdonar, nos abrimos también a la oportunidad de sanar nuestro corazón y de darnos la oportunidad de conocer a otras personas, dar la oportunidad de poder tratar bien a los demás, porque cuando estamos resentidos hasta nuestra forma de hablar con los demás cambia. Una persona que no perdona por lo general es una persona que tiene raíces de amargura. Entonces, se nota en la cara, ¿verdad? Vuelve otra vez a somatizarse, se nota aquí en la frente. Entonces, si nosotros logramos perdonar, es increíble la liberación que hay, ¿verdad? Como tú decías, ya no somos prisioneros, sino que nos abrimos a muchas cosas, a muchas oportunidades de vida. Y esto independiente de que seamos cristianos o personas que no asistan a una iglesia, como personas que sí asistimos a la iglesia, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros como cristianos de brindar un buen ejemplo ante la sociedad, pero y las personas que no asisten a la iglesia, al final el beneficio para ellos de ser libres. Súper cierto, ¿verdad? Para las personas que tal vez no tienen una congregación o tal vez no están asistiendo constantemente a una iglesia, pero tienen pues algún rencor o un falta de perdón, pues sana. Cuando uno perdona, como ya platicamos, sana el alma, ¿verdad? Sana el cuerpo físico, ¿verdad? Y si hablamos de gente cristiana, de personas que perseveran, con más razón todavía, porque tenemos un ejemplo grande, que es el ejemplo de Jesucristo. A Jesucristo todos lo traicionaron, todos sus amigos lo dejaron, ¿verdad? Pero la diferencia es que Jesucristo pues perdonó a todos, ¿verdad? Y hasta la fecha ya no está la época donde Él vino al mundo, pero Él sigue presente, ¿verdad? Y Él nos perdona a nosotros. Entonces yo creo que ese es un alivio, ¿verdad? Que Dios nos otorga el perdón a nosotros también. Estos errores cometemos nosotros, ¿verdad? Y si nosotros tenemos el perdón de Dios, creo que también eso nos enseña a que así como somos perdonados, podemos perdonar a los demás, ¿verdad? Eso es el ejemplo más bonito que podemos tener a Jesús. Y sobre todo, pues si somos cristianos debemos de aplicarlo, ¿verdad? Sí. Debemos de darlo a conocer. Sí, como dice su palabra, que nosotros somos cartas abiertas. Entonces, ¿qué estamos demostrando? ¿Qué le extendemos? ¿Qué ejemplo le damos a esa persona que nos hirió? Y eso está muy bonito lo que decís, porque ¿qué ejemplo le damos a la persona que nos hirió? Si una persona me hace daño y yo en el amor de Jesús la perdono, esa persona queda impactada. O sea, ¿cómo me logró perdonar a esta persona si yo le hice un daño, verdad? Es el pensamiento de la persona que comete la falta. Entonces eso hasta puede hacer que la persona se acerque a Cristo. Y qué bonito, ¿verdad? Porque nosotros exteriorizamos lo que Jesús ha hecho, ¿verdad? Nosotros somos esa mano extendida de Jesús, entonces sería un excelente ejemplo de vida, ¿no? Y como decías al inicio, ¿verdad? Que perdonar es tener amor. Exacto. Entonces es el amor que nosotros demostramos, que Dios nos ha dado. Es esa capacidad de amar a pesar de lo que le hiciste. Sí, es que la Biblia bien lo dice, ¿verdad? El que más se lo perdona, más ama. La verdad, porque quien más es perdonado por Dios saben
sabe que a pesar de que no merecía el perdón, porque esa es misericordia, ¿verdad? A pesar de que no merecemos muchas veces el perdón, Dios nos lo da siempre. Entonces, si Dios nos da el perdón siempre, ¿por qué no perdonar a los demás, verdad? Y pues ya platicamos que eso nos libera a nosotros mismos. Al final el beneficio más fuerte creo que es para la persona que perdona, ¿verdad? También para la otra, pero creo que es bien importante el poder entender que el perdón a la persona principal que sana es a uno mismo, ¿verdad? Entonces concluimos de que perdonar nos ayuda, pero también ayuda a los demás y mejora nuestras relaciones personales. Claro, mejora nuestras relaciones personales, nos sana y sobre todo mejora nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque podemos acercarnos al trono de su gracia y poder decirle, Señor, es como tú me perdonas, yo perdono a los demás, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a tener una vida plena, plenitud en Dios. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y también le dejamos a ustedes, queridos amigos, que comenten qué es lo que más les gustó de este podcast, que compartan con sus amigos y nos vemos en una próxima.